Atlanta Braves vs Washington Nationals Juego 1, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Braves en Nationals 1 de la tarde ET, Nathan Willis abre por Atlanta. Willis tiene una aparición permitiendo 3 carreras limpias con un ponche en una entrada contra los Cardinals. En 112 y 2/3 innings en AAA, el derecho tuvo efectividad de 3.04 con whip de 1.25. Jake Irvin abre por Washington. Irvin tiene 30 aperturas con efectividad de 5.70 y whip de 1.43. El derecho poncha al 15.1% con 8% en boletos. Rodados en 43.4% con 1.83 jonrones por 9 innings. Atlanta batea 207 en sus últimos 6 juegos y los Nationals 267. El bullpen de Washington en sus últimos 28 juegos tiene efectividad de 3.93 y el de Braves 5.31. Atlanta está 2-8 de visitante contra equipos con porcentaje de victorias entre 380 y 460 con pérdida de menos 9.5 unidades. Los Nationals han ganado 5 de sus últimos 6 en casa. Juega Washington en el Juego 1. Atlanta Braves vs Washington Nationals Juego 2, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Braves en Nationals 1 de la tarde ET, Chris Sale abre por Atlanta. Sale tiene 18 aperturas con efectividad de 2.52 y whip de 1.12. El zurdo presume un 32.2% de ponches con 6.4% en boletos. Rodados en 37.1% con 0.76 jonrones por 9. Mackenzie Gore abre por Washington. Gore tiene 28 aperturas con efectividad de 4.14 y whip de 1.33. El zurdo poncha al 27.4% con 8.8% en boletos. Rodados en 36.5% con 1.12 jonrones por 9. Sale en sus últimas 3 aperturas tiene efectividad de 2.55. Gore en 16 aperturas nocturnas lleva efectividad de 3.70. Atlanta está 15-7 al under como favorito visitante de menos 125 o más. Los Nationals están 10-2 al under en casa contra equipos con porcentaje de victorias entre 380 y 460. Juega Atlanta y Washington al under 7.5. Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Cubs en Pirates 6:40 de la tarde ET, Kate Horton abre por Chicago. Horton tiene 21 apariciones con efectividad de 2.70 y whip de 1.11. El derecho poncha al 20% con 7.2% en boletos. Rodados en 43.8% con 0.74 jonrones por 9. Paul Skenes abre por Pittsburgh. Skenes tiene 30 aperturas con efectividad de 1.92 y whip de 0.92. El derecho poncha al 29.4% con 5.6% en boletos. Rodados en 44.4% con 0.51 jonrones por 9. Pittsburgh batea 186 en sus últimos 6 juegos. Horton, en sus últimas 10 aperturas, tiene efectividad de 0.84. El bullpen de Cubs está en buena forma reciente. Chicago está 21-14 como visitante frente a equipos perdedores con ganancia de más 2.5 unidades. Pittsburgh está 7-8 como favorito en casa de menos 125 a menos 175 con pérdida de menos 4.8 unidades. Juega Chicago más 1.15. Cleveland Guardians vs Detroit Tigers, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Guardians en Tigers 6:40 de la tarde ET, Joey Cantillo abre por Cleveland. Cantillo tiene 31 juegos con efectividad de 3.36 y whip de 1.31. El zurdo poncha al 27% con 11.1% en boletos. Rodados en 41.2% con 0.90 jonrones por 9. Casey Mize abre por Detroit. Mize tiene 25 aperturas con efectividad de 3.83 y whip de 1.27. El derecho poncha al 21.3% con 5.8% en boletos. Rodados en 40.2% con 1.30 jonrones por 9. Cleveland batea 209 en sus últimos 29 juegos. Cantillo, en sus últimas 3 aperturas, tiene efectividad de 0.95. Mize en casa tiene efectividad de 3.47 en 12 salidas. El bullpen de Guardians en gran forma reciente. Cleveland está 30-20 al under como visitante contra equipos con bullpen whip de 1.35 o menor. Juega Cleveland y Detroit al under 8. Athletics vs Boston Red Sox, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025.
Athletics en Red Sox 6:45 de la tarde, ET, Jeffrey Springs, abre por Athletics. Springs tiene 30 juegos con efectividad de 4.28 y whip de 1.20. El zurdo poncha al 19.6% con 7.3% en boletos. Rodados en 31.8% con 1.56 jonrones por 9. Connelly Early abre por Boston. En su debut en MLB no permitió carreras con 11 ponches en 5 entradas contra Athletics. El zurdo tuvo buenos números en 2 niveles de las menores este año. Athletics batea 282 contra abridores zurdos. Springs en 16 juegos de visitante lleva efectividad de 3.83. El bullpen de Athletics en sus últimos 27 juegos tiene efectividad de 2.75. Athletics está 7-4 en el primer juego de una gira con ganancia de más 4.8 unidades. Boston está 15-15 en casa contra equipos perdedores con pérdida de menos 7.8 unidades. Juega Athletics más 1-2-6. San Diego Padres vs New York Mets, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Padres en Mets 7 de la noche ET, Michael King abre por San Diego. King tiene 12 aperturas con efectividad de 2.87 y whip de 1.07. El derecho poncha al 26.3% con 7.8% en boletos. Rodados en 37.6% con 1.15 jonrones por 9. Sean Manaea es el lanzador principal por New York. Manaea tiene 11 juegos con efectividad de 5.76 y whip de 1.24. El zurdo poncha al 29.2% con 4.6% en boletos. Rodados en 36.6% con 1.80 jonrones por 9 innings. En sus últimas 7 apariciones, Manaea tiene efectividad de 7.71. El bullpen de San Diego tiene efectividad de 3.71 en sus últimos 29 juegos, mientras que el de Mets 5.68. New York ha perdido 9 de 13 con menos 6.3 unidades. Juega San Diego menos 105. Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Blue Jays en Rays 1 de la tarde ET, José Berríos abre por Toronto. Berríos tiene 29 aperturas con efectividad de 3.99 y whip de 1.29. El derecho poncha al 20.1% con 7.8% en boletos. Rodados en 41% con 1.35 jonrones por 9. Ryan Pepiot abre por Tampa Bay. Pepiot tiene 29 aperturas con efectividad de 3.59 y whip de 1.13. El derecho poncha al 24.6% con 8.7% en boletos. Rodados en 38.1% con 1.44 jonrones por 9 innings. Toronto batea 277 en sus últimos 27 juegos. Berríos, en 15 salidas de visitante, tiene efectividad de 3.57. Pepiot en sus últimos 9 juegos, efectividad de 4.07. El bullpen de Toronto en mejor forma reciente. Tampa Bay está 7-22 en sus últimos 29 contra equipos ganadores con menos 15.5 unidades. Toronto está 31-26 como visitante frente a abridores derechos con más 7.2 unidades. Juega Toronto menos 104. Baltimore Orioles vs Chicago White Sox, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Orioles en White Sox 7:40 de la noche ET, Dean Kremer abre por Baltimore. Kremer tiene 28 juegos con efectividad de 4.43 y whip de 1.26. El derecho poncha al 20.1% con 6.2% en boletos. Rodados en 40.5% con 1.19 jonrones por 9. Shane Smith abre por Chicago. Smith tiene 26 aperturas con efectividad de 3.78 y whip de 1.18. El derecho poncha al 22.1% con 9.6% en boletos. Rodados en 40.2% con 1.10 jonrones por 9. Baltimore batea 195 en sus últimos 6 juegos y White Sox 194. Smith, en 13 aperturas en casa, lleva efectividad de 2.98. El bullpen de Chicago en buena forma reciente. Baltimore está 8-2 al under como visitante contra equipos que son superados en promedio por 0.5 carreras o más. Juega Baltimore y Chicago al under. Los Ángeles Angels vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Angels en Brewers 7:40 de la noche ET, Caden Dana abre por Los Ángeles. Dana tiene 4 juegos con efectividad de 6.32 y whip de 1.60.
El derecho poncha al 26.8% con 15.5% en boletos. Rodados en 38.5% con 2.30 jonrones por 9 innings. Freddy Peralta abre por Milwaukee. Peralta tiene 30 aperturas con efectividad de 2.69 y whip de 1.09. El derecho poncha al 27.5% con 9.4% en boletos. Rodados en 37.7% con 0.99 jonrones por 9. Los Ángeles batea 205 en sus últimos 29 juegos. Peralta, en sus últimas 5 aperturas, efectividad de 1.67. Bullpen de Brewers y Aniels en buena forma. Los Ángeles está 5-0 al under de visitante tras permitir 10 o más carreras. Milwaukee está 13-7 al under en casa contra equipos de la Liga Americana con OVP de 410 o menor. Juega Los Ángeles y Milwaukee al under 8. New York Yankees vs Minnesota Twins. Predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Yankees en Twins 7:40 de la noche ET. Cam Slittler abre por New York. Slittler tiene 11 aperturas con efectividad de 3.05 y whip de 1.32. El derecho poncha al 26.7% con 10.2% en boletos. Rodados en 39% con 0.96 jonrones por 9. C.B. Matthews abre por Minnesota. Matthews tiene 14 aperturas con efectividad de 5.06 y whip de 1.46. El derecho poncha al 26.2% con 7.2% en boletos. Rodados en 33.8% con 1.30 jonrones por 9. New York batea 256 de visitante. Slittler en sus 4 aperturas de visitante tiene efectividad de 1.99. Minnesota está 1-6 al run line en sus últimos 7 en casa con menos 7.6 unidades. New York está 9-5 al run line en sus últimos 14 de visitante contra equipos perdedores con más 2.7 unidades. Juega New York al run line menos 1.5 carreras en más 1-0-0. Seattle Mariners vs Kansas City Royals. Predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Mariners en Royals 7:40 de la noche ET. Logan Gilbert abrirá por Seattle. Gilbert, en 22 aperturas, tiene efectividad de 3.54 y whip de 1.03. El derecho muestra un 34% de ponches con 6% de boletos. Rodados en 40.2% con 1.34 jonrones por 9 entradas. Michael Wacha abre por Kansas City. Wacha tiene 28 aperturas con efectividad de 3.45 y whip de 1.18. El veterano poncha al 17.9% con 6.3% de boletos. Rodados en 36.7% con 0.74 jonrones por 9 innings. Gilbert en sus últimas 10 salidas como visitante tiene efectividad de 5.47. Wacha en sus últimas 9, efectividad de 2.89. El bullpen de Royals en sus últimos 29 juegos tiene efectividad de 2.93. Seattle está 17-21 como favorito de visitante de menos 110 o mayor con menos 9.9 unidades. Kansas City está 20-11 en sus últimos 31 en casa con más 6.5 unidades. Juega Kansas City más 1-2-2. Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals. Predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Reds en Cardinals 7:45 de la noche ET. Andrew Abbott abre por Cincinnati. Abbott tiene 26 aperturas con efectividad de 2.79 y whip de 1.13. El zurdo poncha al 21.9% con 6.8% de boletos. Rodados en 31.9% con 1.01 jonrones por 9. Michael McGreevy abre por St. Louis. McGreevy tiene 14 juegos con efectividad de 4.44 y whip de 1.23. El derecho poncha al 14.2% con 2.6% de boletos. Rodados en 45.9% con 0.91 jonrones por 9 innings. St. Louis batea 225 en sus últimos 28 juegos. McGreevy, en 8 aperturas en casa, lleva efectividad de 6.07. Los Cardinals están 9-16 en casa contra abridores zurdos con menos 9.9 unidades. Juega Cincinnati menos 107. Texas Rangers vs Houston Astros. Predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Rangers en Astros 8 de la noche ET. Merrill Kelly abre por Texas. Kelly tiene 30 aperturas con efectividad de 3.21 y whip de 1.06. El derecho poncha al 22.8% con 6.6% en boletos.
Rodados en 42.6% con 1.17 jonrones por 9. A.J. Bluebow es el pitcher primario de Houston. Bluebow tiene 8 juegos con efectividad de 2.45 y whip de 0.91. El derecho poncha al 28.7% con 6.9% en boletos. Rodados en 34.5% con 2.45 jonrones por 9 innings. Un FIP de 5.23. Texas batea 260 en sus últimos 28 juegos, Houston 231 en sus últimos 29. Kelly en sus últimas 6 salidas tiene efectividad de 2.33. El bullpen de Rangers en mejor forma reciente. Houston está 11-18 en sus últimos 29 en casa con menos 16.5 unidades. Juega Texas, Miami Marlins vs Colorado Rockies, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Marlins en Rockies 8:40 de la noche ET, Eury Pérez abre por Miami. Pérez tiene 17 aperturas con efectividad de 4.67 y whip de 1.11. El derecho poncha al 23.9% con 8.5% de boletos. Rodados en 30.9% con 1.22 jonrones por 9 innings. Kyle Freeland abre por Colorado. Freeland tiene 28 aperturas con efectividad de 4.97 y whip de 1.46. El zurdo poncha al 17.6% con 5.5% en boletos. Rodados en 41.5% con 1.30 jonrones por 9. Colorado batea 272 en casa. Pérez en 10 juegos de visitante tiene efectividad de 6.44. Freeland en sus últimas 6 salidas tiene efectividad de 4.08. Miami está 0-4 como favorito de menos 125 a menos 175 en la ruta con menos 5.4 unidades. Colorado está 8-6 en casa contra equipos perdedores en sus últimos 14 con más 4.3 unidades. Juega Colorado más 1-3-3. San Francisco Giants vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Giants en Diamondbacks 9:40 de la noche ET, Carson Zimmer abre por San Francisco. Zimmer tiene 13 juegos con efectividad de 5.23 y whip de 1.48. El derecho poncha al 15.3% con 8.8% en boletos. Rodados en 48.5% con 2.61 jonrones por 9 innings. Eduardo Rodríguez abre por Arizona. Rodríguez tiene 26 aperturas con efectividad de 4.98 y whip de 1.55. El zurdo poncha al 21% con 8.95% en boletos. Rodados en 37.2% con 1.38 jonrones por 9. San Francisco batea 259 en sus últimos 28 juegos. Rodríguez en casa lleva efectividad de 5.28. Bullpen de Giants en la ruta efectividad de 3.45, mientras que el de Diamondbacks en casa 5.02. San Francisco está 19-12 de visitante contra equipos con bullpen de 4.20 de efectividad o más con más 6.1 unidades. Arizona está 24-27 en casa contra equipos con bullpen whip de 1.35 o menor con menos 8.8 unidades. Juega San Francisco, Philadelphia Phillies vs Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 16 de septiembre de 2025. Phillies en Dodgers 10 de la noche ET, Christopher Sánchez abre por Filadelfia. Sánchez tiene 29 aperturas con efectividad de 2.57 y whip de 1.11. El zurdo poncha al 26% con 5.8% en boletos. Rodados en 58.3% con poco daño de jonrones. Shohei Ohtani abre por Los Ángeles. Ohtani tiene 12 aperturas con efectividad de 3.75 y whip de 1.19. El derecho registra un 32.7% de ponches con 5.3% en boletos. Rodados en 41.3% con 0.75 jonrones por 9 innings. El bullpen de Filadelfia en sus últimos 7 juegos tiene efectividad de 5.14. Phillies batean 243 de visitantes, Dodgers 262 en casa. El bullpen de Los Ángeles en mejor forma reciente. Filadelfia está 12-17 en la ruta con líneas entre menos 125 y más 125 con menos 6.4 unidades. Los Dodgers están 6-1 en casa en ese rango de cuota con más 5.1 unidades. Juega Los Ángeles menos 116.